el nombramiento de vecinos y vecinas de nuestro municipio que por distintas cuestiones son merecedores de un reconocimiento institucional que le daremos esta tarde en un acto institucional en el Hotel Montera. Como ayuntamiento tiene que ser un día especial y por eso así lo celebramos y lo conmemoramos, teniendo en cuenta lo importante que es para nuestro pueblo el considerar a aquellos vecinos que son merecedores de estos reconocimientos. Nuestra mayor riqueza como pueblo andaluz no es nuestro entorno, que es maravilloso, ni es nuestra riqueza dentro del tejido económico o social de la comarca, sino efectivamente nuestros ciudadanos y nuestros vecinos. Yo creo que es la mayor riqueza que como pueblo podemos tener y nos tenemos que sentir orgullosos de ello. Mientras tanto, no hay que olvidar el carácter reivindicativo de este 28 de febrero como Día Institucional de Andalucía, porque seguimos siendo amenazados con respecto a nuestra identidad propia, a nuestra propia idiosincrasia. En un mundo tan globalizado y cada día tiende más a la globalización, son muchos los momentos en los que se pierde incluso hasta la diferenciación de cuáles son nuestras propias señas de identidad y cuáles las de otros pueblos. Además, les invito a que hoy mismo se den cuenta de cómo pasamos hasta desapercibido en el día tan importante para más de la cuarta parte de los ciudadanos del Estado español. Es curioso cómo en los medios de comunicación a nivel nacional apenas se hace mención al Día de Andalucía, exceptuando algunos recordatorios del 4 de diciembre o incluso del propio 28 de febrero. Y es una pena porque mientras no se habla de Andalucía, en todos los diarios, en todos los medios de comunicación, se sigue hablando de Cataluña, de los problemas que Cataluña puede tener actualmente y las soluciones que puede llevar a cabo, pero se sigue sin hablar de Andalucía. Somos la tierra con la gente más rica, pero la tierra más pobre. Somos los que más vecinos tenemos, los que más habitantes tenemos de todo el Estado español y, sin embargo, no pesamos tanto como pesan otros territorios del Estado. Y eso es una cuestión que deberíamos de tener en cuenta hoy todos en este 28 de febrero, Día Institucional de Andalucía. Seguimos a la cabeza del paro, seguimos a la cabeza de la pobreza y seguimos sin tener esas soluciones ni en la época anterior a la democracia ni en la época de la democracia. Espero que este 28 de febrero significa algo más que solamente una celebración de un día festivo. También sea un día para reivindicar que no nos quedemos fuera de ese reparto que se va a generar en la financiación del Estado, que ya se está hablando mucho y bastante, y que otro año más sigue sin definirse. Pero que cuando se defina esperemos que pesen las personas y no los poderes, como ha ocurrido en otros momentos de la historia. Dicho esto, y teniendo en cuenta que hoy también celebramos, como hemos dicho anteriormente, un día de celebración, vamos a proceder a dar lectura de la propuesta de aquellos vecinos de nuestro municipio que por distintas cuestiones son merecedores de este reconocimiento que le hacemos todos, a los que les agradecemos que sean parte, sin ningún tipo de duda, de nuestras señas de identidad como pueblo. Señora secretaria, por favor. La Comisión Informativa de Coordinación, en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de febrero de 2018, ha dictaminado favorablemente por mayoría la propuesta de la Delegación de Participación Ciudadana de fecha 9 de febrero de 2018, del siguiente tenor literal. Parte dispositiva. Se propone la concesión de honores y distinciones en relación a las siguientes candidaturas a los títulos de vecindad y ciudadanía y de acuerdo al reglamento de honores y distinciones del excelentísimo Ayuntamiento de Los Barrios. Deportes, por su extraordinario currículum deportivo en el ámbito de las artes marciales, en especial en la disciplina del taekwondo, a don Daniel Rodríguez Castillo. Por su tenacidad, espíritu de sacrificio, capacidad de esfuerzo y por su extraordinario currículum deportivo, a pesar de su juventud, en el ámbito de la doma clásica, a Coral Buenestado Verge. Ciudadanía, por toda una vida de trabajo y sacrificio, regentando su establecimiento comercial en Palmones desde hace ya casi 50 años a doña Tomasa Salas Gómez. Cultura, por su intenso trabajo como director, compositor e integrante de chirigotas carnavalescas y rondallas navideñas, con objeto de promover la cultura tradicional de la aldea marinera de Palmones, a don Francisco Parrado Linares. Música, por toda una vida entregada a la música al frente de la Escuela de Música y por su contribución al fomento de la educación musical de los más pequeños de nuestro municipio, a don Carmelo Álvarez Goda.
Buena vecindad, por su buen talante y gran esfuerzo, por sacar adelante a su numerosa familia y por ser una reconocida ciudadana del municipio de Los Barrios, a doña Ana Casal Gutiérrez. Ciencia, por su extraordinaria vocación profesional, su cercanía y compromiso con el ciudadano de Los Barrios y su absoluta dedicación al ejercicio de la oftalmología en nuestra comarca, a don Francisco Javier Cruz Espinosa. Empresa, por ser uno de los hosteleros más antiguos de la aldea marinera de Palmones y por regentar su establecimiento hostelero, Mesón El Copo, hace más de 30 años, a don Manuel Moreno Rojas, Manolo el del Copo. Educación, por toda una vida dedicada a la enseñanza de la lengua inglesa de los niños y niñas de nuestro municipio, destacando su gran vocación, gran profesionalidad y dedicación plena, a la directora de la Academia de Inglés, de English Academy, doña Maribel González. Compromiso, por toda una vida dedicada al ejercicio de su profesión en los montes de la Villa de Los Barrios y por ser un distinguido ciudadano de la villa, a don Jacinto Jiménez Gil. Solidaridad, por su extraordinaria y desinteresada labor en el cuidado de su familia y por ser vecina comprometida con el municipio de Los Barrios, a doña Catalina Coca Roncero. Voluntariado, por haber destacado de un modo extraordinario en su compromiso y solidaridad con el colectivo de discapacitados de la villa y la comarca, con el único objeto de mejorar las condiciones de vida de este grupo de personas, a la Asociación de Discapacitados La Montera. Segundo, que por parte del alcalde del Ayuntamiento de Los Barrios o persona en quien delegue, se haga entrega de los títulos de vecindad y ciudadanía en un acto público que tendrá lugar hoy, miércoles 28 de febrero de 2018, Día de Andalucía. Gracias. Intervenciones de los grupos de la corporación. Señor Castillo, tiene usted la palabra. Buenos días a todas y a todos. Hoy es un día, como bien se acaba de leer, para felicitar a todos los vecinos y vecinas y asociaciones que van a ser hoy pues galardonados con estos premios del Día de Andalucía. Creemos que en el expediente se recoge bien cuáles son sus méritos y las razones por las que se reciben estas distinciones, y en el acto que tendremos esta tarde pues tendremos el placer de escucharle, de extendernos más en la biografía de todas estas personas o asociaciones también en el último caso, y bueno, darle ese merecido reconocimiento que yo creo que como vecinos y vecinas pues se merecen, no solamente ellos sino los que lo han precedido y los que lo precederán, ¿no? También creemos que un día como hoy, al igual que el 4 de diciembre, el 28 de febrero, que quizás es una fecha más institucional, ¿no?, a diferencia de la fecha del pasado mes de diciembre, que era más una fecha para recordar las movilizaciones donde decenas de miles de andaluces se salieron a las calles para reclamar una Andalucía de primera y no de segunda. Nos gustaría hacer una mención a todos los andaluces y andaluzas que hoy vuelven a salir a las calles siguiendo la frase de nuestro himno: andaluces levantaos, pedid tierra y libertad. Hoy decenas de miles de andaluces y andaluzas salen a reclamar una Andalucía que no se resigna y que aspira a ser una región de primera. Como también recoge nuestro himno, queremos volver a ser lo que fuimos, dice en su letra. Igualmente, en un día tan señalado como hoy, queremos recordar a muchos andaluces y andaluzas que con su labor diaria, que con su trabajo constante y muchas veces invisible, hacen nuestra tierra lo que hoy en día es, ¿no? En primer lugar, queríamos recordar a nuestros mayores que con su sacrificio, trabajo y lucha construyeron la Andalucía que hoy conocemos y que lamentablemente hoy vuelven a salir a las calles a luchar por algo tan básico que creíamos que ya estaba conseguido, como son por sus pensiones, por algo que han conseguido con una vida de sacrificio y trabajo y que puede que esté en peligro nuevamente en esta fecha. Igualmente, también queremos hacer una recordación, una mención a los sanitarios y usuarios de la sanidad que conforman la marea blanca que lucha por una sanidad digna y de calidad para nuestra tierra. Creemos que su labor es imprescindible y que con iniciativas y luchas como esta se conforma una Andalucía de la que en un futuro creemos que podremos estar muy orgullosos. Igualmente, también queremos recordar en esta fecha a los profesores, maestros, alumnos, madres y padres que conforman la Marea Verde y que luchan por la educación pública, clave para el desarrollo de nuestra tierra y para la educación y formación de nuestros jóvenes. Una tierra que no cuida a sus jóvenes está abocada al fracaso. Al fin y al cabo, son las nuevas generaciones de andaluces y andaluzas que están destinadas a ser los que rijan los destinos de nuestra tierra. Igualmente,
también queremos hacer una mención a las asociaciones, ONG, grupos ciudadanos que luchan diariamente en sus barrios, ciudades, pueblos, comarcas y territorios, día a día, de manera invisible y sin pedir nada a cambio, pero constantemente por los más desfavorecidos. Creemos que ellos son una pieza fundamental de nuestra sociedad y hay que mencionarlo. Y como no, también queremos recordar a las decenas de miles de jóvenes y no tan jóvenes exiliados de una Andalucía que no les ha permitido construir un proyecto de vida. Muchos de ellos son exiliados económicos y que hoy siguen esta fecha tan señalada desde puntos tan distantes de su tierra porque no pueden volver a ella, porque no tienen oportunidades laborales ni para poder sobrevivir. En estas fechas creo que el homenaje es más que necesario. Y también, como he mencionado anteriormente, hoy es un día para recordar a los que invisiblemente con su trabajo, lucha, sacrificio y esfuerzo trabajan para construir una Andalucía social, solidaria y que permita a los andaluces y a las andaluzas poder desarrollar su proyecto de vida, prosperar y sentirse orgullosos de su tierra. Y como termina nuestro lema, como siempre nos gusta terminar, sea por Andalucía libre, España y la humanidad. Muchas gracias. Señor Domínguez, tiene usted la palabra. Sí, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, mi felicitación a todos los integrantes de esta propuesta de concesión de honores y distinciones, título de vecindad y ciudadanía de 2018. En la propuesta se incluyen personas que de una forma u otra he tenido vinculación: Francisco Parrado Linares, Francisco Javier Cruz Espinosa y Maribel González. Con Manuel Moreno Rojas, Manolo el del Copo, mi vinculación con él proviene de los años 60 del siglo pasado, trabajando juntos en el Hotel Reina Cristina. En 1971, cuando se estaba en fase de composición de la plantilla de personal del Hotel Andalucía Plaza en Marbella, tiré de él y se adscribió como jefe de sector en los comedores del mencionado hotel. Posteriormente, cuando me encargaron la puesta en funcionamiento del restaurante Los Lagos, Manolo fue el metro de hotel. De Ana Casal Gutiérrez quiero señalar la realidad de su premio por familia numerosa. Efectivamente, en el Boletín Oficial del Estado apareció el premio, pero es el Ayuntamiento quien pone a su disposición una parcela junto al Colegio Juan González. En 1979 comienza su hijo Antonio Rivera Casal, que por esos momentos era funcionario de nuestro ayuntamiento, a solicitarme que gestione el premio otorgado a su madre. Con la ayuda de José Antonio de Cos, su delegado de vivienda en Cádiz, la caída de Rumasa, la consiguiente paralización de las 200 viviendas que se estaban construyendo, adquiero el compromiso con Dragados y Construcciones que si le adjudican la continuación de las 200 viviendas, tenía que construir la vivienda para la familia Rivera. Esa es la parte de la historia de un premio de natalidad que concedió Franco y que nunca cumplió. En 1985, Franco no le concedió la vivienda. En representación del Ministerio de la Vivienda. Se la entregó Miguel Domínguez en representación del Ayuntamiento de Los Barrios. Muchas gracias. Señor Gil, tiene usted la palabra. Sí, buenos días. Unirme a la felicitación de las personas reconocidas que se van a hacer esta tarde por parte de esta corporación. De nuevo, la celebración del Día de Andalucía permite reivindicarnos como sociedad. Nuestras aspiraciones y retos deben tomar hoy el protagonismo para construir juntos un futuro mejor para todos. La prosperidad de España tiene que contar con la aportación de los andaluces, atendiendo además a nuestras necesidades. El futuro de Andalucía nos debe de preocupar y ocupar. Los andaluces debemos tener en cuenta lo que está por llegar y prepararnos para ello. Mirar al futuro es más importante que entretenernos solo en el pasado, por más que este pasado pueda engañarnos donde estuvieron nuestros éxitos y donde nuestros fracasos. Tenemos que mirar el futuro con resolución y optimismo, nunca con recelo o miedo. Debemos de ser una sociedad consciente y eso siempre es incómodo. La conciencia crea responsabilidad y la responsabilidad no deja de ser un largo listado de obligaciones. Nuestra prosperidad depende de ello, de nuestra responsabilidad y de nuestra capacidad para hacer frente a nuestras obligaciones. Es más, nuestra existencia como sociedad y la transmisión de nuestros valores depende también de la determinación que tengamos para defenderla de cuantos peligros internos o externos la pongan en peligro. Por eso es uno de nuestros retos
es fortalecernos como sociedad. Los andaluces somos españoles y son las estructuras del Estado español las que nos hacen fuertes y solventes. Las instituciones andaluzas son parte de esas estructuras del Estado y entre sus objetivos no está debilitarlo, sino fortalecerlo. El autogobierno de Andalucía tiene como aspiración política reforzar el futuro común de los españoles. Más de 8 millones de españoles somos andaluces. Por eso, el valor moderador y equilibrador que aporta Andalucía a la convivencia de los españoles es fundamental y es parte de nuestra responsabilidad como sociedad, especialmente en estos momentos de planteamiento secesionista e insolidario de algunos en alguna parte de España. La autonomía andaluza es un instrumento político de primer orden para asegurar ese futuro común. Nada se construye destruyendo ni nada se suma dividiendo. Las tensiones territoriales y el nacionalismo rompedor es una amenaza porque pone en peligro las estructuras básicas de nuestra convivencia en paz. Esas instituciones y ese autogobierno andaluz tiene que funcionar con eficacia y debe tener el prestigio necesario para poder plantear las reformas que en cada caso hay que ir impulsando. Estamos viviendo momentos en los que debemos plantearnos cambios que permitan revisar lo que no funciona, plantear reformas y tomar un nuevo impulso. Es ahora porque es inaplazable. Nadie nos va a regalar nada a los andaluces. Hay quienes dicen en algunos lugares de nuestra patria que España nos roba. En Andalucía hemos oído la misma afirmación, pero con otro tiempo verbal. España nos robó. En los dos casos no hay ninguna deuda reclamable más allá de la reconocida por el ordenamiento jurídico. La única deuda exigible es la de la solidaridad interterritorial y el equilibrio. O avanzamos todos o no avanzamos ninguno. O todos somos cada vez más fuertes y eficientes o todos nos quedaremos rezagados. Esa es la realidad de los andaluces y de los españoles. Andalucía quiere ser uno de los territorios más prósperos de España y tiene la voluntad y las condiciones para lograrlo. El talento de los andaluces, nuestra capacidad de trabajo, nuestras condiciones naturales y nuestra posición geográfica en el mundo nos llenan de posibilidades. Poner todo ello al servicio de nuestro futuro es un objetivo político apasionante. Justicia, solidaridad, capacidad, desarrollo, mérito son herramientas a nuestro alcance para construir un porvenir mejor del que sentirnos orgullosos. Andalucía nos mueve. Muchas gracias. Señor Puerto, tiene usted la palabra. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos y felicidades. En primer lugar, desde nuestro grupo, y como hacemos cada año, lógicamente, dar nuestro apoyo a la propuesta de distinciones a los diferentes vecinos y vecinas que se han relatado anteriormente. Nuestra más sincera enhorabuena, que trasladaremos también personalmente en el acto de esta tarde. Andalucía, a lo largo de su historia, ha forjado una robusta y sólida identidad que le confiere un carácter singular como pueblo, asentado desde épocas milenarias en un ámbito geográfico diferenciado, espacio de encuentro y de diálogo entre civilizaciones diversas. Nuestro valioso patrimonio social y cultural es parte esencial de España, en la que andaluces y andaluzas nos reconocemos compartiendo un mismo proyecto basado en los valores de justicia, libertad y seguridad, consagrados en la Constitución de 1978, baluarte de los derechos y libertades de todos los pueblos de España. Así comienza la Ley Orgánica 2/2007 de 19 de marzo de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el primero en la historia de España que fue aprobado de forma masiva, sin ningún voto en contra en el Congreso de los Diputados y rozando la unanimidad, ya que apenas tuvo 2 abstenciones. Desde el Grupo Socialista hemos querido empezar este año nuestra intervención recordando el encabezamiento de la máxima ley que tiene nuestra comunidad autónoma, el Estatuto vigente que disfrutamos actualmente en nuestra tierra y que vino a suceder a ese histórico documento ratificado en diciembre de 1981 que dio soporte legal al masivo pronunciamiento de los andaluces y andaluzas en favor de su autonomía en aquel referéndum del 28 de febrero de 1980. Esa fecha, la del momento más importante que ha vivido Andalucía en su historia reciente, es la que celebramos hoy y cada año. El 28 de febrero es además un día en el que los andaluces y andaluzas nos sentimos orgullosos de ser de donde somos y de venir de donde venimos, de tener, como dice el encabezamiento de nuestro estatuto, esa robusta y sólida identidad que nos confiere un carácter singular como pueblo, forjada con el paso de los milenios y asentada en nuestro patrimonio cultural y antropológico para la posteridad. Hoy es también un día de conmemoración y de homenaje, de recordar con admiración a aquellos que nos precedieron y lucharon por esta
esta tierra, al precio de sangre que tuvieron que pagar y a lo mucho que consiguieron para las generaciones posteriores. Su recuerdo y ejemplo nos tiene que servir de motivación para trabajar día a día por intentar mejorar nuestra sociedad para los andaluces y andaluzas que vengan detrás de nosotros. Ese recuerdo sigue muy presente en aquellos que vivieron directamente algunos de esos momentos. Sin embargo, los que nacimos junto a la Constitución y el Estatuto de Autonomía, los que gracias al esfuerzo y sacrificio de muchos hemos tenido la suerte de crecer en una sociedad en paz, al cobijo de un Estado democrático y de derecho, sin sufrir una época oscura de represión y de derechos cercenados, deberíamos aprovechar un día tan importante como hoy también para reflexionar sobre la importancia fundamental de los derechos y libertades que disfrutamos ahora. Porque por mucho que nos quede por mejorar, por seguir avanzando en ese camino de igualdad y de progreso que todos deseamos, nuestra gran ventaja con respecto a épocas pasadas es que ya nada viene impuesto por la fuerza de las armas, el odio y la rabia. El camino que sigue Andalucía lo deciden los andaluces y andaluzas de forma libre y legítima, y cada vez siguen apostando por mantener un sistema público de atención universal, generoso y solidario, como siempre ha sido la gente de esta tierra. Hoy celebramos precisamente en ese merecido camino de reconocimiento para Andalucía con la voluntad expresada por los hombres y mujeres de esta tierra en aquel 28 de febrero de 1980, en el que tras muchos años faltos de libertad, los andaluces eligieron democráticamente cómo querían comenzar a construir su autonomía, por la vía directa del artículo 151, como otras comunidades históricas de España, y no verse relegada a regirse por el 143, como algunos pretendían. Tampoco olvidamos ese pacto de Antequera firmado el 4 de diciembre de 1978 entre 11 partidos políticos diferentes que se comprometieron a unirse para conseguir en el menor tiempo posible la autonomía andaluza. Un acuerdo de fuerzas políticas distintas y contrarias, pero con un mismo objetivo para su tierra, sin ningún precedente en el resto de comunidades autónomas de esa época y absolutamente utópico en los tiempos que corren hoy en día. Con ese acuerdo, Antequera volvía a ser el escenario fundamental para la autonomía andaluza, que ya lo fue 95 años antes, en octubre de 1883, cuando los delegados andaluces del Partido Republicano Democrático Federal realizan su propuesta constitucional para el Estado andaluz, integrado en una nueva República Federal Española, que no llegó a formarse, pero cuyas ideas sirvieron para inspirar años después a ese notario nacido en Casares y asesinado en Sevilla, cuyo compromiso con su tierra, con su gente y con la libertad terminó inspirando a todos los andaluces. Sin la figura de Blas Infante, sin su esfuerzo durante años recorriendo Andalucía, propagando la llama de la libertad, y sin su sacrificio personal, nada de esto se hubiera conseguido. De esta forma, el padre de la patria andaluza, sobrecogido al observar la miseria en el campo andaluz, dedicó su vida a devolver su identidad, su orgullo y su libertad a su tierra, y solo el estallido del golpe de Estado franquista contra la legalidad democrática de la Segunda República impidió que Blas Infante viera aprobado el primer Estatuto de Autonomía para su tierra. Efectivamente, el 28 de febrero de 1980, que celebramos hoy, también sirvió para reparar una deuda que la historia mantenía con Andalucía desde el estallido de la Guerra Civil, que impidió que se realizase lo acordado en la Asamblea de Sevilla del 5 de julio de 1936, la celebración del referéndum andaluz durante ese mismo año, la redacción del primer Estatuto de Autonomía para Andalucía y el nombramiento de Blas Infante como presidente de honor de la Junta Regional de Andalucía. Sin embargo, apenas 5 semanas después de esa fecha, tras la sublevación fascista, el padre de la patria andaluza acabó asesinado por falangistas en el kilómetro 4 de la carretera de Sevilla-Carmona, y el sueño de Andalucía aplazado, pero no olvidado durante 40 años de oscuridad y represión. Junto al padre de la patria andaluza, tampoco olvidamos la última vida que se cobró el totalitarismo antes de sucumbir al empuje liberador del pueblo andaluz, con el asesinato de Manuel José García Caparrós en la Alameda de Colón, en Málaga, mientras toda Andalucía se echaba a la calle ese 4 de diciembre del 77 para gritar libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Tenemos otro dramático ejemplo de los sacrificios que se debieron producir para llegar hasta hoy. Por eso,
un andaluz debe rebelarse ante cualquier ataque contra los derechos y libertades de los ciudadanos y no quedarse impasible ante comportamientos que recuerden a la época de señoritos y caciques contra los que luchó el ideario de Blas Infante. Con su aprobación y su publicación definitiva como Ley Orgánica 6/1981, nuestro primer estatuto marcaba el inicio de una carrera de progreso para nuestra tierra, adquiriendo paso a paso las competencias del Estado para profundizar en nuestra capacidad de autogobierno. Esto le permitió a nuestra comunidad empezar a reducir la enorme brecha de desarrollo que sufría Andalucía con respecto a otras comunidades de España, erradicando en menos de 30 años el analfabetismo que asolaba nuestra tierra mediante una educación pública, libre y universal, la misma que ya proponía Blas Infante justo hace un siglo en su obra El ideal andaluz, mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos con una sanidad pública y universal o una ley de dependencia que se mantiene en Andalucía a pesar de algunos y con el esfuerzo de todos. Nuestra autonomía, en definitiva, nos ha servido para entrar en el siglo XXI, rompiendo con una sociedad que aún en el siglo XX mantenía en momentos y en espacios un modelo casi feudal en el campo andaluz y en muchos pueblos de Andalucía. La Andalucía de hoy en poco se parece a la de hace 38 años, pero evidentemente aún queda mucho por hacer. Y aunque ya no existe ese espíritu de consenso de 1978, y a pesar de los impedimentos que algunos se empeñan en colocar en su camino, Andalucía cuenta con las herramientas necesarias para salir adelante, sobre todo con una fundamental, su gente. En 1980, los andaluces demostramos que juntos se alcanzaban las metas necesarias. Hoy estamos seguros de que entre todos también será posible. Muchas gracias y feliz Día de Andalucía. Señor Molina, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenos días y feliz Día de Andalucía a todos. Desde el Grupo Municipal Andalucista queremos felicitar a continuación a todos los galardonados y galardonadas a propuesta de las diferentes asociaciones vecinales de nuestro municipio a través de la comisión compuesta por representantes de estos colectivos, quienes han elegido a estos vecinos y vecinas para recibir este reconocimiento público en el día de hoy. Hoy los barrios se visten de largo para honrar a sus vecinos que han hecho algo para que nuestra ciudad sea un lugar mejor. Parafraseando a Albert Einstein, dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera. Hoy, 28 de febrero, es el Día de Andalucía. Se conmemora el día de la celebración del referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía del año 1980, que dio autonomía plena a la comunidad autónoma andaluza. Pero una vez más recordamos que esta fecha no se comprendería sin el 4 de diciembre de 1977. En aquel momento no nos resignábamos a ser la tierra más alegre de los hombres más tristes, ni la tierra más rica con los hombres más pobres, que no nos conformábamos con ser la proveedora de recursos materiales y humanos para otros lugares del Estado y de Europa, ni con tener las más altas cifras de paro, en migración y analfabetismo, ni con que nuestra cultura degradada se utilizara para divertimento de las élites sociales. Solo una bandera ondeó en todas partes, la verde, blanca y verde, que resurgía tras 40 años de dictadura y aparecía como arma pacífica para conquistar el futuro. Era un tiempo en que se estaba pactando entre los partidos una constitución en la que serían reconocidas como nacionalidades históricas solo las que plebiscitaron sus estatutos bajo la legalidad republicana, que formarían una primera división autonómica, mientras Andalucía y todas las regiones quedarían en una segunda división. La distinción no era nominal, sino que significaba, en un caso, acceso rápido a dotarse de competencias e instituciones político-jurídicas propias y, en otro, quedarse en una especie de mancomunidad de diputaciones. Y los andaluces queríamos formar parte del restringido club de las autonomías de primera. ¿Para qué sirvió o no sirvió todo aquello? ¿Qué estafas y frustraciones sucedieron luego? Es un debate interesante. Pero previo a ello, hay que salir al paso de la relectura que del 4 de diciembre se intenta hacer por parte de instituciones como el Gobierno de la Junta y de partidos como el PSOE. Se nos dice que aquel día los andaluces exigimos igualdad para todos los ciudadanos y territorios de España. No es verdad. Lo que exigimos y logramos fue que Andalucía fuera reconocida como parte del primer nivel junto a las otras citadas nacionalidades. El 4D fue un ejercicio de Andalucía por sí y para sí,
Lo que nos preocupaban eran nuestros problemas y por eso reclamábamos el autogobierno necesario para poder acometer su solución. Ahora, en el contexto del problema catalán, en realidad de la quiebra de la organización territorial del Estado y el cuestionamiento del régimen del 78, quieren reinterpretar el 4D para hacer creer a quienes no lo vivieron que se trató poco menos que de una movilización españolista. El hecho de que ni una bandera roja igualda estuviera presente en aquel movimiento es ya un dato. Pero el principal es que solo había una exigencia: autogobierno andaluz. Conseguido y después de cerca de 40 años de aquellas elecciones, los andaluces recibimos una felicitación por parte de la presidenta de la Junta desde el Palacio Restaurado de Medina Sara con un mensaje triunfalista en base a nuestro esfuerzo. Pero no solo nos especificó en qué consiste dicho esfuerzo, sino que corrió un tupido velo sobre la pérdida sostenida de empleo y de calidad en servicios tan fundamentales como la sanidad o la educación. Ante la sanidad en Andalucía, debo indicarles que existe un informe anual de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública que se realiza desde el año 2004, donde se pone de relieve no solo que existen diferencias entre las comunidades, sino que éstas se han agravado. Sí existe una relación entre el presupuesto per cápita que las comunidades destinan a la sanidad y la calidad del servicio sanitario que prestan. Por ejemplo, según se han destacado desde esta federación, Andalucía ha entrado por primera vez en el grupo de cola, en la que tiene menos gastos per cápita, 1.106 euros, pero también es la que tiene menos camas, 2,49 por cada 1.000 habitantes. Y la tercera con menos quirófanos y la primera con menos TAC y resonancia magnética por millón de habitantes. También la irrupción de movimientos como Marea Blanca ha debido resultar como un grano incómodo para el partido en el poder, el PSOE de Andalucía, que considera el sistema público de salud como la joya de la corona, de un modelo a seguir como alternativa a los recortes del PP. Respecto a la educación, aseguró la presidenta, tenemos que seguir persistiendo en mejorar la educación, gran frase, aunque de dudosa semántica y todavía más dudosa realidad. Seguida de otra, esta sí, correcta gramaticalmente, pero radicalmente falsa, que decía: la educación es el mejor vehículo de movilidad social. En Andalucía, la movilidad social es cada vez más inexistente o, en todo caso, el ascensor solo tiene una tecla hacia abajo. ¿Cómo explicar, si no, los índices sostenidos o en aumento de población en riesgo de pobreza y exclusión social? Además, la educación pública en Andalucía hace tiempo que no salva a nadie del paro, la pobreza, la precariedad, la emigración económica. ¿Alguien sabe qué ha sido del plan de retorno de la Junta? ¿O habrá que preguntarse a andaluces por el mundo? Un clásico es hablar de universidades y autonomía, dando a entender así que lo que sucede en ellas es algo que no tiene que ver con el gobierno andaluz. Ni palabra del dinero que debe, de la asfixia económica, de la precarización del profesorado universitario y de cómo campa a sus anchas en las universidades públicas andaluzas el neoliberalismo más descarado. La realidad que tenemos es que Andalucía permanece entre las comunidades que menos invierten por cada alumno matriculado en la educación no universitaria y tras casi 4 décadas de autonomía. Y la brecha no hace más que aumentar. El País Vasco gasta un promedio de 8.976 euros por cada estudiante, prácticamente el doble de los 4.510 euros invertidos por alumno en Andalucía, según la última edición del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación que elabora el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Andalucía se sitúa muy por debajo de la media del conjunto del Estado, cifrado en 5.169 euros, junto con Canarias, Valencia, Cataluña, Castilla-La Mancha y Madrid. Andalucía ostentó el farolillo rojo desde 2006 a 2011, curso en el que Madrid cayó al fondo del listado. El gasto por alumno en el Estado se sitúa por debajo de la media europea, según los cálculos de Eurostat, la Oficina de Estadística de la Comisión Europea, que comprenden todos los niveles educativos, desde la primaria hasta la universidad. Los sindicatos ponen el acento en la relación entre el gasto educativo y los resultados académicos. En la última edición, Andalucía quedó la última en ciencias y la penúltima en lectura y matemáticas. El informe PISA casi calca las diferencias de las tasas de alfabetización del siglo XIX. Y con respecto a la economía,
Indicarles que, según la encuesta de condiciones de vida de 2016, el 35,4% de la población andaluza vive por debajo del umbral de riesgo de pobreza. En términos absolutos, en Andalucía hay 2.969.390 personas en riesgo de pobreza, es decir, que viven con menos de 8.209 euros al año si son hogares de una persona y con menos de 17.238 euros si lo hacen en hogares de 2 adultos y 2 niños. Entre los años 2008 y 2016, el número de pobres en Andalucía aumentó 738.184 personas. El empleo representa la principal fuente de ingresos para una gran parte de la población, por lo que es preocupante que únicamente el 41,1% de la población andaluza en edad de trabajar estuviera ocupada en el año 2016. Y lo es mucho más que 1.151.100 andaluces que querían un empleo no lo pueden tener. Sobre todo porque una parte de ellas, el desempleo se hace cada vez más crónico. A lo cual se suma que las prestaciones por desempleo son cada vez más insuficientes y el empleo creado es más precario. La pobreza ahonda las diferencias entre norte y sur peninsular. Andalucía, junto a otras comunidades del sur, sufre las mayores tasas de pobreza, por encima del 30%, frente a comunidades como la vasca o Navarra, donde la tasa de riesgo de pobreza es del 9%. Las diferencias han aumentado. Estos son los indicadores más fundamentales de nuestra realidad en Andalucía. Sin embargo, en la tierra más rica de los hombres más pobres, todos los días debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a la tierra que nos vio nacer o donde hemos decidido residir. Y el 28 de febrero debería ser un día para reflexionar qué tipo de Andalucía es la que queremos. Para conmemorar el Día de Andalucía, desde el Ayuntamiento de los Barrios venimos organizando las Jornadas Culturales Andaluzas Villa de los Barrios, que este año ha alcanzado su 5ª edición. Destacar los encuentros literarios con autor y presentaciones de libros, conferencias, concurso fotográfico y gastronómico, teatro infantil y teatro clásico para adultos, actividades deportivas, concierto de Diego Guerrero y concierto de una barreña que está empezando en este mundo de la música como es Iza, el segundo Festival del Chicharrón Barreño, además del acto institucional de distinciones a vecinos y vecinas del Día de Andalucía. Como hemos empezado, feliz Día de Andalucía a todos y ya decimos que es un día para reflexionar sobre nuestra realidad. Muchas gracias. Entiendo que no hay segundo turno de intervenciones en el día de hoy, son declaraciones institucionales todas ellas. Agradezco el tono y el talante de todos los grupos políticos y antes de proceder a la votación de las personas reconocidas y que esta tarde recibirán su reconocimiento público en el acto institucional en el Hotel Montera a las 19 horas, dentro de esa reflexión que marcaba el portavoz del grupo andalucista en el día de hoy, el compañero Manuel Molina, reivindicar las necesidades de esa reflexión en el campo de Gibraltar, que son necesarias. Volvemos a recordar la falta de inversión en el Hospital de la Línea, que sigue habiéndose a plazos con las necesidades y carencias que tenemos, los problemas que tenemos en nuestro municipio de Los Barrios con la falta de los nuevos centros educativos y las aulas masificadas, el mantenimiento de la mejora de la A381 y, como no, algo que necesita esta comarca, que es la reivindicación de más medios de seguridad en todos los sentidos. También, evidentemente, la inversión en educación y en empleo. Pero teniendo en cuenta y felicitando a la población vecina y hermana de la Línea de la Concepción por esas 3.000 personas que ayer estuvieron en la plaza de la iglesia reivindicando esas mejoras que hacen falta en todo el campo de Gibraltar para que tengamos un pueblo mejor entre todos. Y del mismo modo, teniendo en cuenta que hoy es un día de reflexión, como ha dicho el señor Molina, de reivindicación, como apunté antes, pero también de celebración, no podemos olvidar, y invito a la corporación que una vez levantada la sesión echemos un minuto de silencio en pie en recuerdo y homenaje al que fue presidente del Club Juventud de Palmones y también funcionario de el excelentísimo Ayuntamiento de Los Barrios, que falleció tristemente en la noche del pasado sábado y que creo que
merece un homenaje mucho mayor, pero dado que no ha sido posible poder hacerlo para el Día Institucional de Andalucía esta misma tarde, pues creo que sería conveniente que este pleno tuviese un minuto de silencio en ese sentido. Dicho todo esto, vamos a proceder a votar el punto de orden del día único. Propuesta de Delegación de Participación Ciudadana, concesión de honores y distinciones, título de vecindad y ciudadanía 2018. ¿Votos a favor de la propuesta? Unanimidad de la corporación, por lo tanto se aprueba y esta tarde a las 19 horas nos veremos todos en el Hotel Montera en este acto institucional. Sin ningún asunto más que tratar, se levanta la sesión. Feliz Día Institucional de Andalucía y procedemos a mantener un minuto de silencio. Muchas gracias a todos.